Familia querida, buenas noches, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Estamos agradecidos del Señor porque una vez más nos permite llegar hasta todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Quise arrancar puntual el estudio bíblico de esta noche. Así que vamos a dar unos segunditos para todos los que se nos van a conectar. Gracias a todos los que siempre están en sintonía con nosotros, que están atentos al estudio bíblico. Gracias a todos los que nos dejan sus comentarios. Amén. Muchísimas gracias. A veces el estudio bíblico ya ha terminado y muchísimas personas ven la retransmisión, nos dejan las respuestas a las preguntas que hacemos en el estudio bíblico, comentan, dan like. Gracias, de verdad que sí. No tenemos cómo pagar al Señor y a ustedes por tanta gentileza de conectarse con nosotros. Hoy vamos a continuar con la serie que tenemos del libro de los Hechos. Estamos como iglesia estudiando la palabra del Señor capítulo por capítulo. Ya estudiamos el libro de Génesis. Por si no lo has visto, te invito a que vayas a los videos anteriores de la página. Estudiamos Génesis completo y ahora estamos estudiando el libro de los Hechos, y hoy específicamente vamos a estar hablando de Hechos capítulo 17. Así que te invito a que, si ya estás por ahí, me saludes. Hoy el pastor no va a estar con nosotros, pero espero que usted no se vaya, espero que usted se quede, que me acompañe, que aprendamos y que crezcamos juntos en la palabra del Señor, porque lo más importante es que el Señor está y que su palabra está. Así que si ya estás por ahí, salúdeme. Quiero saber quién ya está en sintonía. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí, siempre conectados con nosotros. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 17. Hermana Wendy, primer comentario que veo. Por lo menos que veo. Que Dios te bendiga, mi amada. Que Dios te bendiga. Espero que ya esté bien de su salud. Y bendecimos a todos los demás. Wendy, le voy a pedir a usted que sea la encargada hoy de compartir, por favor, en los chats de la iglesia, en cada uno de nuestros grupos. También ayúdenos, por favor, a dejarles saber a los hermanos que ya estamos en vivo. Bendiciones, Isabel. Qué bueno que estés por acá, amada. Que Dios te bendiga. Saludos allá a todos. Madeline, Dios le bendiga. Madeline Rivera. Muchas bendiciones. ¿Desde dónde usted se conecta? Eso sería buenísimo para mí saber desde qué lugar usted se está conectando. Recuerde que cuando usted da like, cuando usted comenta, cuando usted comparte, eso nos ayuda a llegar a muchos más. El algoritmo de Facebook nos ayuda a que el estudio bíblico sea mostrado a muchos más. Así que yo le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a entrar en materia prácticamente de una vez. Nos vamos para el libro de Hechos. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 17. Hemos estado hablando en el libro de Hechos sobre la historia de la iglesia, que es llamada como la historia de la iglesia primitiva. Estamos hablando de los inicios del evangelio, de los inicios de la iglesia. Cuando Cristo asciende a los cielos y deja a los discípulos, les da una encomienda. Les dice, id por todo el mundo y predicad del evangelio. Así que los discípulos empiezan, luego de una persecución que viene, y eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces en el estudio bíblico, que a veces hay momentos en que Dios permite la persecución para que la iglesia salga de su comodidad y pueda ir y llevar la palabra, llevar el evangelio. Y muchas cosas suceden desde ese momento en que la iglesia no se acomoda, sino que es incomodada. Bendiciones, Damari. Qué bueno que estás aquí, mi amada. Que Dios te bendiga. Gracias siempre por estar aquí, por comentar, por compartir. Muchísimas gracias. Plácida, Dios le bendiga. Bendiciones, amada Dulce. Su maestro no está hoy, pero yo espero que usted no se vaya y se quede. Estoy bromeando. Y se quede con nosotros. Reciba un saludo de parte del pastor. Amén. Me dejó por aquí como encargada de hoy, así que yo espero dignamente representar primero al Señor y luego a su maestro, al pastor. Hola, Gregory, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar aquí a todos. Entonces,
Llegamos a la iglesia primitiva, vemos al primer mártir de la iglesia, Esteban, vimos toda esa historia. Si usted se la perdió, le animo a que vaya a los estudios bíblicos anteriores. Y llegamos al primer viaje misionero de Pablo, lo hablábamos en el capítulo 15, y luego en el capítulo 16 empieza el segundo viaje misionero de Pablo. Y en el capítulo 17 es la continuación del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, quien está acompañado en esta ocasión, en este viaje, de Silas. Y hablábamos la semana pasada que también de Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, y por eso tenemos tantos detalles de lo que estaba sucediendo en este segundo viaje misionero, porque Lucas, al ser una persona letrada, al ser una persona, era médico de hecho, de profesión, tenía una manera de escribir que era completamente diferente quizás a los demás escritores que vemos en el Nuevo Testamento, y se atreve a dar detalles que muchos otros quizás no daban con tanta aseveración, con tanta seguridad. Así que aquí en el capítulo 17 vamos a ver varias cosas. Primero, el capítulo 17 empieza hablando de cómo trasciende, de cómo va la continuación de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y empieza a mencionar a la ciudad donde ellos se dirigen, que es la ciudad de Tesalónica. Tesalónica es el lugar a donde ellos van. Dios te bendiga, Luis, desde la Romana. Dios te bendiga, bienvenido. Pero fíjese que Lucas nos da unas ciudades anteriores y quiero compartir con ustedes quiénes eran estas ciudades, ¿verdad? Dios te bendiga, Elizabeth, qué bueno tenerte aquí. Él habla de estas ciudades, habla de la ciudad de Anfípolis y habla de la ciudad de Apolonia. Anfípolis era llamada una ciudad Nuevos Caminos, era como se llamaba a la ciudad de Apífolis. Dios le bendiga, hermana Cristina, bendiciones. Y ese nombre lo que nos da a entender es que Apífolis era una ciudad importante. De hecho, todas las ciudades en la antigüedad eran construidas, se edificaban como un cuadro. Eran construidas como un cuadrado. Y Apífolis era una de las pocas ciudades que era hecha de manera circular, de manera redonda. ¿Por qué? Porque era uno de los puntos más importantes de las ciudades de aquel tiempo. Y esa ciudad conectaba toda una península, por así decirlo, que conectaba con una vía que se llamaba la vía de Ignacia. Así que si en algún momento usted escucha esa palabra, Ignacia, viene de aquí. Así era que se llamaba esa vía que conectaba estas ciudades. La próxima ciudad que menciona Lucas es la de Apolonia. Y Apolonia era uno de los puertos marítimos más importantes que había en aquel momento. De hecho, eran obvio colonias romanas. Recuerde que en esa época quienes gobernaban eran los romanos. Era el imperio de turno. Hemos hablado aquí de los diferentes imperios. Y en este momento específico es Roma quien está gobernando aquí. Entonces, para llegar a Tesalónica, que ya le voy a decir de dónde viene el nombre Tesalónica. Hola, Leona, bendiciones. Tesalónica es un nombre que le da un rey macedonio que reedifica la ciudad en el año 315. Y él le da ese nombre en honor, oiga bien, a la hermanastra de Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno que escuchamos en las historias que usted probablemente escuchó en la escuela, en la universidad, etcétera. La hermanastra de Alejandro Magno se llamaba Tesalónica y es de ahí que Casandro toma el nombre al reedificar la ciudad en el año 315 y le pone el nombre de Tesalónica. Casandro era uno de los generales de Alejandro que ejerció gobierno en esa región, que era también obviamente una región de Roma, una colonia de Roma. Beni, bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenido. Así que cuando Lucas nos está hablando de estas ciudades, nos está hablando de ciudades importantes y nos está indicando cómo era la manera en la que los apóstoles conectaban para llegar hasta este lugar. Tenían que pasar por lugares importantes, por puertos importantes donde probablemente había mucha presencia de
de los romanos como tal, de la autoridad romana. Y dice la palabra, verso 2, que Pablo, como acostumbraba, y usted y yo lo hemos estudiado aquí junto al pastor, llega y dura 3 días de reposo discutiendo o compartiendo las escrituras, lo que ellos tenían hasta el momento, que era obviamente el Antiguo Testamento, con los hermanos en Tesalónica, lo cual quiere decir, bendiciones mi hermana Jacqueline, que Pablo, si duró 3 días de reposo, quiere decir que Pablo duró técnicamente 1 mes ahí en Tesalónica. Y dice la palabra que Pablo exponía, que Pablo, me gusta esta versión que dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Lo que el apóstol Pablo hacía al llegar a la ciudad era que él buscaba de una vez la sinagoga. La sinagoga no es más que ese lugar donde se reunían los judíos. Usted y yo sabemos, porque lo hemos estudiado aquí en el estudio bíblico, que para poder entrar en la sinagoga, usted tenía que ser judío. Tenía que tener los rudamentos judíos, tenía que haber cumplido con lo que el judío exigía. No es como aquí, no es como en nuestros tiempos que cualquiera puede entrar a la iglesia. O por lo menos así se supone, que cualquier persona, no importa su raza, su color, su etnia, no importa lo que crea, puede entrar a una iglesia. En las sinagogas, para usted entrar en la sinagoga, para usted poder estar ahí, y peor aún, o mejor aún, diría yo, para usted poder exponer en la sinagoga, usted tenía que ser judío. Sabemos que el apóstol Pablo tenía varias nacionalidades. Dentro de ellas, era romano, pero también había sido judío, era parte de su pueblo. Así que cuando él llegaba a las ciudades, él entraba a esas sinagogas y empezaba a exponer, a hablar de Jesucristo. Y por eso, si usted sigue leyendo, es que empiezan los problemas. El apóstol Pablo llega con Silas. Y dice la palabra que cuando él llegó a Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, hablando sobre la doctrina de Cristo, que era rey, Dios te bendiga Pedro, bendiciones a todos, bienvenidos, que era rey, que era señor, la palabra, dice Lucas, que un gran número de griegos piadosos aceptaban el mensaje y mujeres nobles no pocas. Y aquí me voy a detener. Me encanta que Lucas hace mención de las mujeres, porque mucha gente denigra el ministerio de las mujeres. Y a veces hay hombres, líderes, pastores, mentores. De hecho, hay corrientes que denigran completamente el ministerio de la mujer. Si bien es cierto que la mujer fue hecha para estar bajo sujeción de su cabeza, que es su marido, no es menos cierto que las mujeres contamos con un ministerio, con un llamado, con dones, con talentos que pueden ser puestos, que deben ser puestos al servicio de la obra del Señor. Así que fíjese que Lucas dice que mujeres no pocas. O sea que el mensaje también estaba llegando a las mujeres. Dios te bendiga, Christopher, bendiciones. Y una de las cosas que el apóstol Pablo empieza a hablar allí, y aquí quiero hacer preguntas, voy a hacer como el pastor, porque usted está muy calladito ahí. Ahí estaba tu tocaya Damaris, sí, por ahí andaba Damaris. ¿Cuál fue el mensaje del apóstol Pablo que trajo tanta roncha a los judíos? Vamos a ver quién está leyendo junto con nosotros, quién está escudriñando. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo compartió que le hizo tanta roncha a los judíos y le trajo el problema que continúa en los próximos versículos? En el versículo 9, en el versículo 6 en adelante. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo fue a compartir? ¿Cuál fue el tema central que el apóstol Pablo fue a hablar con los de Tesalónica que causó tanto revuelo?
¿Por qué lo que él estaba compartiendo era algo que causaba tanto revuelo en medio de ellos? ¿Por qué ellos, sí, es verdad, una serie de judíos recibieron la palabra, una serie de griegos piadosos recibieron la palabra, pero causó un revuelo tal que hubo problemas en la ciudad? ¿Quién me dice? ¿Quién leyó el capítulo 17? Déjeme ver quién leyó el capítulo 17. Hermana Cristina. Está cerca, pero no. Está cerca, pero no necesariamente. Siendo más específicos, hay algo que el apóstol Pablo compartió con ellos que fue una de las cosas que más revuelo causó. ¿Alguien más se anima, aparte de la hermana Cristina, a compartirme, a decirme qué cree que fue lo que más causó el revuelo en los judíos? Porque oiga bien, los que se levantaron en contra de Pablo y Silas no fueron otras personas, sino los mismos judíos. Y hay una versión que dice, los judíos envidiando. Hay ocasiones en que quien se va a levantar no es el enemigo, no es el de afuera, es el de adentro. Hay ocasiones que quien nos va a hacer la guerra no es el que está lejos, es el que está dentro. El que menos usted piense, probablemente, esa es la persona que se puede levantar. ¿Por qué? Porque si el enemigo utiliza a una gente de afuera, probablemente a usted eso no le importa, porque usted dice, bueno, esa persona a mí no me conoce, no sabe quién yo soy. Bendiciones, Wendy. Wendy Santos, ¿verdad? Porque tengo otra Wendy por ahí. Bienvenida, bendiciones. ¿Sabes cuándo te duele? Te duele cuando quien te hiere es alguien de adentro, es alguien de los tuyos, es alguien cercano. Damaris, acertaste que Cristo murió y resucitó. Eso fue lo que causó el revuelo en la gente de Tesalónica, en los judíos. ¿Por qué, pastora? Pues muy sencillo, porque los de Tesalónica, al igual que los de Berea, que ya vamos a entrar allá, tenían acceso a el Antiguo Testamento. Ellos tenían acceso a la información que había en los rollos. Y en ese momento la revelación que ellos tenían era del Padre. Cristo no era una figura preponderante en ese momento. Y el mensaje del apóstol Pablo es Cristo muerto y resucitado. Y ese es un mensaje extremadamente importante. Ese es un mensaje, de hecho, que la iglesia de este tiempo debería de predicar y muchas veces no está siendo predicado. Pastora, ¿cuál es la importancia de hablar de la muerte de Cristo y la resurrección? Porque muchos de nosotros hablamos de la muerte de Cristo. Él murió en la cruz, Él murió aquello, pero ¿qué tal de la resurrección? ¿Qué tal de un Cristo resucitado? ¿Tiene algún significado para ti el hecho de que Cristo murió y resucitó? ¿Tiene alguna relación para ti hoy en día que ese Cristo vive? ¿De qué manera eso afecta tu vida? Porque para decir, oh, Cristo murió por mis pecados, eso es fácil. Ahora, ¿cómo eso me afecta a mí? ¿Cómo eso surte un efecto en mi vida? ¿Cómo eso produce en mí un sentido de arrepentimiento? ¿Cómo eso produce en mí un sentido de dependencia? ¿Cómo eso produce en mí un sentido de entiendo lo que Él realmente hizo? La iglesia de este tiempo debería de estar predicando no solamente de las cosas que pasan en medio de la iglesia, sino de Cristo, de su muerte, resurrección y regreso. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia, incluyendo Casa de Su Presencia, incluyendo nuestra iglesia, como diría el pastor, no pasamos paños tibios, ¿cuándo fue la última vez que en tu iglesia se habló de que Cristo viene? ¿Cuándo fue la última vez de que en tu iglesia se predicó sobre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que esa muerte, resurrección y su pronta venida te marcó y tú dijiste, wow, yo no puedo hacer esto, yo no puedo vivir una vida alejada de la cruz?
Y usted sabe por qué se lo digo, hermano. Porque la vida va tan rápido. Y todos los días hay un tema nuevo. Y todos los días hay una opinión nueva. Y todos los días tenemos algo diferente. Que muchas veces, Dios bendiga hermano Águedo, qué bueno que esté en sintonía. Que muchas veces nosotros nos olvidamos de que esa es la esencia del evangelio. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Tesalónica es cierto que Dios el Padre eterno, glorioso, soberano, omnipotente existe, pero hay una verdad que ustedes necesitan recibir. Ese Dios eterno y soberano, bendiciones Fernando, bienvenido, envió a su Hijo a morir por ti y Él no está en la tumba como Mahoma o como los huesos de Mahoma, como los huesos de Buda o como lo que quede de cualquier líder religioso, sino que Él resucitó, está a la diestra del Padre y esa resurrección es nuestra garantía de victoria. Pero no se queda ahí, sino que hay una promesa eterna de que Él vuelve, de que Él viene por su iglesia. Ese mensaje que el apóstol Pablo está compartiendo con la iglesia es el mensaje que la iglesia necesita seguir compartiendo en el siglo XXI. Es tan importante que el enemigo se ha encargado de que en nuestros púlpitos se hable cualquier otra cosa menos esto. El enemigo se ha encargado de que nuestros púlpitos estén llenos de humanismo, de chismes baratos, de que la gente, de que el pastor diga que no me honran, de que el líder vaya y se desquite lo que en privado le contaron que alguien dijo, pero el púlpito, la palabra, la esencia es lo que debería de gobernar nuestras iglesias este tiempo. Nuestro mensaje tiene que llevar la gente a Cristo, hermano. Nuestro mensaje tiene que redireccionar la gente. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Dios te bendiga, Samuel. Jacqueline dice, sí, porque tenemos una esperanza y una vida nueva. Morir en Cristo es vivir. Amén. Así es. Déjame leer algunos de sus comentarios. Dice Dulce, esa es la verdad que tenemos que predicar. Pero en este tiempo hay personas que van a la iglesia para que le digan que va a tener prosperidad. Claro. ¿Sabe por qué, hermana Dulce? Porque como eso es lo que nosotros queremos escuchar, esos son los mensajes que en muchas iglesias son predicados. Porque se está predicando al alma, mensajes almáticos. ¿Cuáles son los mensajes almáticos? Oh, lo que yo quiero recibir, lo que mi alma quiere recibir. Así que la gente va a la iglesia el domingo esperando que el pastor me diga que todo va a estar bien. Esperando que el pastor me diga que Dios me ama, no importa lo que yo hice en la semana, Él me ama y no importa que yo de aquí salga haciendo cualquier cosa. Es cierto, Dios te ama, es cierto, Él te perdona, pero hay un mensaje que no podemos dejar de predicar y es a Cristo muerto y resucitado y su garantía de que Él regresa. Entonces, hay que entender que esa es la esencia del evangelio. Si yo estuviera en mi iglesia diría, hermano, por favor diga, esa es la esencia del evangelio. Cualquier otra cosa fuera de ahí, hermano, tiene cualquier otro nombre, pero no evangelio. La esencia del evangelio es que Cristo vino, murió, resucitó y regresa por su iglesia. Amén. Dios te bendiga, Karen, bienvenida. Buenas noches, pastora, Dios les bendiga. Quiero darle las gracias por sus oraciones. Estoy en recuperación y hoy recibí los resultados de mi biopsia. Todo salió negativo. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Karen. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga y seguiremos orando por ti. Amén. Hasta que la obra sea completa en el nombre de Jesús. Qué bueno. Gracias por tu testimonio. Nos gozamos de que estés aquí. Así que eso es lo que la iglesia debe estar predicando. Fíjese que el verso 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Atención, teniendo celos. Otra versión dice, teniendo envidia, tomaron consigo, ¿a quién? A algunos ociosos. Ay, papá. Como yo le digo al pastor, bájele, cuidado. Como no tengo a nadie aquí hoy, yo me digo a mí misma, cuidado. Atención a los ociosos. Señoras y señores, el ocio. Pastor, ¿y qué es el ocio? Una gente vaga, dicen en mi país. Una gente que no está haciendo nada.
Una gente que no tiene su mente ocupada en algo productivo. Una gente que siempre está de chisme en chisme, de contienda en contienda. Se saben todo lo que le pasa a todo el mundo de la iglesia, lo que le pasa a todo el mundo del barrio, porque no tienen absolutamente nada que hacer. Oiga bien, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a los ociosos. Oigan qué trío: ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa a donde estaba el apóstol Pablo hablando. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Sentían celos porque no creían lo que el apóstol estaba compartiendo. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay gente que dice, no, si yo no estoy ahí, no es igual. Oiga, yo tengo años en el evangelio y lastimosamente me ha tocado escuchar a pastores que si ellos no predican, nadie predica bien. Que si ellos no cantan, nadie canta bien. Que si ellos no están en la iglesia, la gloria de Dios no se mueve porque ellos no están. Cuidado, cuidado. Cuidado con los celos, hermano. Cuidémonos. Todos necesitamos pedir al Señor, Señor, ten misericordia de mí, hazme libre. Porque esta gente que se levantó era gente celosa. Era gente que no creía lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Probablemente estaban murmurando y diciendo, pero ve acá, y este hombre no era el que mataba a los cristianos y ahora se levanta. ¿Y sabe qué fue lo que más les molestó a ellos? Era que el apóstol Pablo estaba hablando de que Cristo era Rey y Señor. Si ustedes recuerdan, esto es una de las cosas por la que Jesús es sentenciado. Porque los judíos escucharon a Jesús diciendo que él era rey y que su reino no era de este mundo. Así que esos mismos judíos son los que van a donde el Sanedrín y dicen, este hombre está diciendo que es rey. Para ellos eso es blasfemia. Y la blasfemia se pagaba con muerte. Así que probablemente lo que estaban haciendo esta gente era intentando hacer algo para que al apóstol Pablo y a Silas le dieran muerte. Entonces van y empiezan a hablar con las autoridades y dicen una palabra muy poderosa que yo no sé si usted la ha escuchado, pero en mis tiempos de adolescente se volvió muy famosa esta famosa frase que dice, los que trastornan al mundo están aquí. Eso es lo que van y le dicen a las autoridades, mira, estos hombres que están trastornando al mundo están aquí. Y yo no sé si para usted eso es de miedo, eso es de temor, o para usted eso es de poder. Para mí eso es de poder. Que la gente diga, uy, llegó esta. Que el enemigo diga, ay, se levantó fulana de nuevo. Hay que volver a batallar porque todo lo que hemos hecho no ha hecho que se caiga. Hemos intentado una y otra vez, diría el mundo de las tinieblas, hacer que esa persona se destruya, que no se levante, que no avance. Le hemos mandado de todo, sin embargo, se ha puesto de pie, se ha levantado. Así que yo no sé si tú eres uno de esos, pero yo tengo esta palabra para ti de parte del Señor. Donde tú llegues, el enemigo tiene que decir, esta que viene a trastornar, donde usted llegue, hermano, el mundo tiene que saber que llegó alguien que carga la presencia de Dios. Por eso le voy a dar respuesta y luego voy a leer sus comentarios. Por eso hay lugares donde usted llega que usted cae mal. Y usted dice, pero pastora, yo no sé, yo no hago nada malo. Yo ayudo a la gente, yo quiero ser, mira, hasta me dio calor con todo este frío. Yo quiero ser buena gente, pero hay gente que yo le caigo mal. Yo no le he hecho nada a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque la luz y las tinieblas no se gustan. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llega y quiere ser lo que la palabra dice, sal y luz, cuando usted encuentre gente que vive en tinieblas y que ese es el gobierno al que se rinde, al gobierno de las tinieblas, entonces usted le será estorbo. La iglesia del Señor ha sido llamada para ser estorbo al mundo de las tinieblas. ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia de este tiempo? Que no estamos creando estorbo. Y me voy a incluir. Una vez dice que un pastor
se encontró en un vuelo en las alturas con un satanista. Y no sabían, ni el satanista sabía que él era pastor, ni el pastor sabía que él era satanista. Y en un momento empezaron a conversar. Y este satanista le dijo al pastor, en medio de la conversación, que él iba a orar. Y el pastor pensó que eran del mismo bando, ¿no? El pastor dijo, este es de los míos. Pero por alguna razón, cuenta este pastor, que el espíritu no le dejó revelar quién él era. Y él le dijo, ¿vas a orar? Y el satanista le dijo, sí, nosotros los satanistas oramos. Escuche, esto es una historia verídica, la leí en un libro. Oramos. Y ahí es a donde el pastor se le prende el bombillo y dice, no me puedo revelar, déjame ver qué puedo extraer de esta conversación. Y él le dice, ¿ustedes oran en contra de los cristianos? ¿O cuál es el motivo de su oración? Y él le dice, depende. Oiga bien, depende. Porque hay lugares donde oramos para que ellos se calmen, porque nos hacen estorbo en lo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, a donde hay una iglesia que ora, a donde hay una iglesia, un hombre o una mujer de oración, de búsqueda, ese es un lugar donde el mundo de las tinieblas no puede operar de manera tan fácil. Yo le pregunto, ¿usted está siendo estorbo para el mundo de las tinieblas o el mundo de las tinieblas usted ni le conoce? Hay dos lugares donde el nombre de usted y el nombre mío debe ser conocido. ¿Está listo para escucharlo? Dos lugares. Número uno, su nombre debe ser conocido en el cielo. Como decía Madeline por ahí, el cielo lo arrebatan los valientes. Su nombre debe ser conocido en el cielo para ser respaldado. Para que cuando usted hable, cuando usted accione en el nombre del Señor, el cielo diga, hay respaldo. Y número dos, su nombre debe ser conocido en el infierno, en el mundo de las tinieblas, porque el mundo de las tinieblas sabe muy bien cómo se mueve el mundo terrenal. Y sabe muy bien que el mundo espiritual se mueve por jerarquía y que hay lugares donde ellos no pueden entrar ni tocar. Porque hay gente que tienen un respaldo, un cerco, una cobertura que ellos no pueden tocar. Y si no, vaya a la historia de Job, capítulo 1. ¿Qué le dice el enemigo al Señor? Le dice, yo no puedo. Claro que te va a adorar, porque tú lo has cercado. En otras palabras, yo no puedo entrar ahí. Yo no puedo. Entonces, hermano, usted tiene que ser de esos que trastornan al mundo. Y por mucho tiempo, y agárrese de la silla para lo que le voy a decir, por mucho tiempo a la iglesia se le enseñó que esta palabra quiere decir mucha lengua, muchos brincos, muchos gritos, muchos saltos. Y óigame bien, al diablo no le impresiona. Y mire, yo hablo mucha lengua, yo brinco, yo salto, yo danzo y no me avergüenzo. Pero al enemigo no le impresiona ni nuestro grito, ni nuestra danza, ni nuestra hablada en lenguas. Al enemigo le impresiona una vida de integridad y una vida rendida en obediencia a Cristo. Eso sí que el mundo de las tinieblas le tiene terror. Asegúrese de ser usted, igual que hablaban aquí, de aquellos que trastornan. Hay algunas versiones que dicen que esto lo decían de manera hipérbola, que era una exageración. Sea una exageración o no, la verdad es que donde llegaban los apóstoles, donde llegaba el evangelio, había algo que sucedía. Por eso las ciudades donde había más cristianos en aquel momento eran ciudades donde la corte romana, donde había mucha presencia de los guardias romanos, porque ellos sabían que donde llegaba el evangelio en cualquier momento se iba a armar algo. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a seguir a los apóstoles, se formaban turbas, se formaba gente. Entonces, la iglesia de este tiempo necesita aprender a marcar la diferencia.
Es triste que el enemigo utilice cosas de la iglesia para crear un show mediático en redes sociales y en muchísimos lugares. La iglesia no debería ser conocida por show mediáticos. La iglesia debe ser conocida porque esté predicando y proclamando la verdad. Asegurémonos de proclamar la verdad. Voy a leer algunos de sus comentarios, hermanos, perdónenme. Uy, me pasaron mucho. Muy bien, los beneficios de Dios, dice Damaris. Y viene como el león de la tribu de Judá, dice Cristina, amén. Gloria a Dios, dice Wendy, amén. Cuando me recupere le voy a preparar sorullito. Eso es de Dios. No se lo reveló, ay, ni sangre ni carne. Santo, se me cayó aquí la palabra. Muy bien. Dice Cristina, una mente vacía es un taller de Satanás. Estoy de acuerdo. Christopher dice, no los encontraron y se llevaron a Jason. Pobrecito. Pobrecito Jason, se lo llevaron porque no los encontraron ahí. Lemán Isabel dice, ven, gloria a Dios, aleluya. Cristina dice, porque a ellos vino y le conocieron. Dulce dice, los ociosos no van a los estudios bíblicos. Eso sí es verdad, mi hermana. Los ociosos solamente están en los conciertos, en cosas donde no tengan que ser confrontados. Qué pena, ¿verdad? Y no dejan a otros que lo hagan. Ay, eso estuvo fuerte, Dulce, pero es así. Madeline dice, sí, pastora. Madeline dice, el cielo lo arrebatan los valientes. Amén. Cristina dice, aleluya. Amén, dice Isabel. Santo, dice María. Dulce María. Madeline dice, siempre tomemos en cuenta eso. Cada vez que se presenten las oposiciones en el camino y permanezcamos creyendo en lo que Dios depositó en su vida y el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida. Amén. Porque ¿sabe qué? Voy a aprovechar este comentario de Madeline para decir esto. Muchas veces el enemigo trae dolor a nuestro corazón y uno empieza a decir, pero seré yo que estoy mal. Pero seré yo que estoy mal. Mire, si usted no ha obrado mal, si usted está obrando en integridad y hay gente que se le ha levantado en los lugares donde usted va, entiende, hermano, el mundo espiritual. Hay gente a donde usted llegue que le va a chocar lo que usted carga. Eso de las energías y de qué sé yo qué, eso no es más nada que el mundo espiritual. No es más nada que el mundo espiritual, hermano. Quien conoce el mundo espiritual sabe que usted llega a lugares, y yo no sé ni por qué me estoy metiendo para allá, que usted llega a lugares y usted siente la carga espiritual y usted dice, wow, yo he llegado a lugares que yo quiero salir corriendo, literal, corriendo. Porque es una carga espiritual tan fuerte que yo digo, Dios mío, ¿y qué es lo que hay aquí? Y hay otros lugares donde usted llega y usted dice, wow. Era lo que decía el salmista, cuando decía, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Eso es importante, por eso es que hay que conocer el mundo espiritual. Dulce dice, amén. Carlos Corrales, saludos desde Carolina del Norte. Dios te bendiga, Carlos. Estamos cerquita. Saludos desde Carolina del Sur. Samuelson dice, volvamos a la esencia. Amén. Oro por eso todos los días, como tú no te imaginas, Samuelson. Wendy dice, amén, así es. La iglesia necesita volver a la esencia. Y la esencia es Cristo, hermano. Lo hemos diluido. El mensaje ha sido tan diluido para que la gente venga a la iglesia. Porque queremos multitudes, porque queremos fama, porque queremos cosas. La gente se vende ahora mismo por cualquier cosa, por un like, por lo que sea. Volvamos a la esencia, hermano. Volvamos a Cristo. Y tengo que avanzar porque si no, hermano, no nos vamos de aquí. Si yo me meto en ese tema, créame que no nos vamos a salir de aquí. Vamos al verso 10. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Óigame, el apóstol Pablo no perdía tiempo. O sea, era como que el Señor le dijo, Pablo, esto es para hoy. No pierdas tiempo. Llegaba a la ciudad, vamos para la sinagoga. Llegaba a la ciudad, vamos para la sinagoga. Y dice la palabra del Señor que él entraba y que empezaba a compartir la verdad. Empezó a compartir con los de Berea, que no sé si usted lo ha escuchado, pero los judíos de Tesalónica, verso 13, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea que los que estaban en Tesalónica, donde se armó el problema allá en la casa de Jasón, cogieron para Berea. No sé si usted recuerda que, bueno, en mis tiempos se hablaba mucho de los cristianos de Berea. ¿Y por qué? Se decía que los cristianos de Berea eran cristianos o eran creyentes que se aseguraban de verificar que lo que era compartido, ellos realmente estuviera en la escritura, en lo que ellos tenían.
Ojo, no cometamos el error de decir que los de Berea tenían Biblia. Los de Berea no tenían Biblia, hermano. No había Biblia en ese momento. Pero sí los rollos, sí el Antiguo Testamento. Eran muy conocedores los de Berea. Se dice, los estudiosos dicen que el apóstol Pablo estaba compartiendo y que al terminar Pablo de hablar, los de Berea iban a los rollos a confirmar que lo que Pablo estaba diciendo estaba ahí. Y la sabiduría del apóstol Pablo es tan increíble que el apóstol Pablo toma lo que él sabe que ellos conocen y empieza a hablarles de que esos manuscritos lo que revelan es a Cristo. Wow, 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 wow. Yo no sé si usted está aquí conmigo, no sé si se fue, no veo los likes, no veo los comentarios, pero escúcheme bien. La sabiduría del apóstol Pablo era tanta que él entendía cómo hablar a cada persona. Y cuando él llega aquí a los de Berea, parece como que él hizo un análisis. Yo no sé si le dio tiempo, yo no sé si se lo reveló el Espíritu, no lo sé. Lo que yo sé es que él toma lo que ellos conocen como verdad, que son los rollos, lo que conocían del Antiguo Testamento, y empieza a decirle, miren, esto que ustedes leen, eso que ustedes ven, eso que ustedes conocen, el famoso Talmud, lo que se pasó de generación en generación, lo que eso dice es del Dios que yo te estoy hablando, que es el mismo, es al Hijo siendo al Padre, siendo representado en el Hijo, es a Cristo. Y yo quiero dejarle claro, hermano, para aquellos que dicen, o usted ha escuchado por ahí gente que hay iglesias que solo predican del Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento es lo nuevo y que el Antiguo no tiene validez, o que el Nuevo no tiene validez y que el Antiguo tiene validez. Toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento lo que tiene es a Cristo revelado. Una vez, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, un maestro dijo algo que me marcó. Él dijo, la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un mapa, porque todo se creó por Él y para Él. El Padre se aseguró de que todo lo que tenía que ver con el Hijo estuviera revelado antes de que el Hijo fuese manifiesto. Yo no sé si usted agarró eso. El Padre, aquí va de nuevo, el Padre se aseguró de que todo lo que hubiese aquí fuese lo que iba a manifestar el Hijo. Así que el Antiguo Testamento no está desfasado. Es el mapa que nos conduce. Es la revelación del Hijo. Todo fue hecho por Él y para Él, hermano. Así que no haga distinción entre el Antiguo y el Nuevo. ¿Cuál es la única diferencia que nosotros como iglesia deberíamos ver? Que se me paró aquí la conexión, pero que esto de nuevo. Que el Nuevo tiene quizás la revelación de la gracia a donde entramos usted y yo. Pero no hubiese revelación de la gracia si el Padre no hubiese revelado al Hijo desde la antigüedad. No hubiese revelación de la gracia si el Padre no se hubiese asegurado de preservar al Hijo y de hacerlo revelar en toda la historia de la Escritura. Así que yo le invito en ese sentido a ser como los de Berea. Yo le invito a no creer cualquier cosa. Yo le felicito por estar aquí. Porque el hecho de que usted esté aquí quiere decir que usted no se está llevando por lo que otro dice, que usted quiere aprender, que usted quiere crecer, que a usted le interesa escudriñar las Escrituras. Así que mire, mi aplauso para usted. ¿Por qué? Porque las Escrituras hay que escudriñarlas. Estamos aquí, esto está bueno, dice Dulce. Qué bueno, gloria a Dios, aleluya, dice Dulce. Blasida dice amén. La hermana Cristina dice, el Antiguo Testamento es para que nosotros conozcamos la historia cristiana. Y al Hijo revelado, todo se hizo por Él y para Él. Luego de esto, luego de Berea, dice la palabra, verso 16, que el apóstol Pablo llega a Atenas. Y probablemente usted ha escuchado mucho también esta historia. Es, yo diría que muy conocida. La ciudad de Atenas
era conocida por ser el centro de la cultura del mundo. De hecho, todavía en nuestros tiempos, cuando se habla de cultura, cuando se habla de pueblos que estaban adelantados a sus tiempos, hay que mencionar a Atenas. Atenas era un lugar de una cultura increíble, pero también a la vez, cuando hablamos de esto, no podemos dejar de decir que Atenas a la vez era una ciudad completamente entregada a la idolatría. Tenían dioses de todos los tamaños, de todos los colores. Por todo tenían dioses. Eran tantos los dioses que ellos tenían, que dicen los estudiosos que había toda una calle, todo un mercado, como le llamamos nosotros ahora, que estaba lleno de sus dioses. El apóstol Pablo estaba ahí. Llegó a Atenas y llega a este lugar. Se dice, no sé si usted sabe, lo que hacía el apóstol Pablo, aparte de predicar el evangelio, el apóstol Pablo hacía algo más para ganarse la vida. Voy a hacer esta pregunta, el pastor no está aquí, así que yo tengo que preguntar. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Ya lo hemos mencionado aquí, y si usted leyó el capítulo, el libro de Hechos, de seguro lo sabe. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Aparte de predicar el evangelio, el apóstol Pablo era experto en algo y lo hacía para ganarse la vida, para sustentarse. Aparte de las ofrendas que muchas iglesias le enviaban, aparte de las ayudas que muchos lugares le daban, el apóstol Pablo hacía algo, y le voy a dar una pista, con sus manos. Y eso lo ayudaba a sustentarse. A ver, mientras usted responde, yo tomo un poquito de agua. ¿Qué hacía el apóstol Pablo para sustentarse? Vamos a ver. Exacto, hermana Cristina y Damaris. Hacía casas de campaña, hacía carpas. Lo que usted y yo ahora le llamamos esas casas para el camping. Obviamente, no eran como las de ahora, ¿verdad? Eran adaptadas a su tiempo, pero era un oficio que era de extremo valor. ¿Por qué? Porque las culturas en aquel momento eran, muchas de ellas eran nómadas. ¿Qué son nómadas? Que no vivían en un lugar establecido, sino que vivían de pueblo en pueblo, de tierra en tierra. Conforme iban conquistando, se establecían un tiempo y seguían. Entonces, esas casas de campaña eran vitales para la gente tenerla. Eso hacía el apóstol Pablo. Algunos estudiosos piensan que el apóstol Pablo aquí en Atenas incluso llevó o hizo allá de estas casas de campaña, y quién sabe si las vendió ahí en el mercado. Y es ahí a donde el apóstol se encuentra. Vamos a ver en qué... Déjame ver en qué versículo es que dice que el apóstol Pablo empieza a ver que ellos tienen de todo allí, de todo. Y es ahí donde él ve un altar que tiene una inscripción abajo que dice: al Dios no conocido. Y nuevamente el Espíritu Santo le da la astucia, la sabiduría al apóstol Pablo para poder predicar el evangelio a través de esa, de esa oportunidad, de esa necesidad, de esa, no quiero decir ignorancia porque esa palabra se oye fuerte, pero de eso, de ese conocimiento que, a pesar de ser una cultura extremadamente elevada, estamos hablando de que los estudiosos dicen que cuando el pueblo estaba aquí, Atenas estaba aquí en cuanto a cultura, sabiduría, inteligencia, o sea, todo lo que usted se puede imaginar, Atenas lo tenía, pero años luz. Como está ahora el oriente del occidente. Si hablamos de los orientales, por ejemplo, si usted va a lugares allá, hay cosas que aquí todavía estamos en pañales. Sin embargo, allá pareciera que ellos viven en el siglo yo no sé cuál. Gracias, Dulce. Verso 21. Muy bien. Pero antes de eso, habla de dos tipos de lugares aquí que quiero compartir con ustedes. Habla de unos grupos que se llamaban los epicúreos y los estoicos.
¿Quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos eran familia, eran más o menos hedonitas. O sea, de esa gente que proclamaba que la búsqueda del placer era el fin supremo de la vida. Que la cosa era, que el placer, eso era el fin supremo de la vida. Y los estoicos eran un grupo más moderado, más conservador. Ellos creían en la circunspección, que no era más que el autoanálisis, la autoevaluación, la moderación. Así que los epicúreos decían que no te restringas, que haga lo que tú quieras, lo que tú sientas, lo que sea. Y estos otros eran más moderados, pero dentro de la misma perversión. Así que el apóstol Pablo es llevado a un lugar que ellos le llaman el Areópago. El Areópago era un tribunal que estaba conformado por nobles. ¿Qué eran nobles? Nobles eran personas que en medio del pueblo se entendían que no eran tan perversos, tan pervertidos como lo eran las otras personas. O sea, en nuestro tiempo diríamos que eran personas de honor de la ciudad. Esas personas conformaban el Areópago, o sea, el tribunal griego a donde se llevaba todo lo que ellos entendían que debía ser hablado. Era como un edificio. De hecho, los estudiosos dicen que ahí habían estatuas y edificios que estaban sumamente adelantados a los tiempos, pero a pesar de eso, estaban completamente dedicados a la idolatría. Y es ahí donde el apóstol Pablo en el verso 21 dice: a los atenienses y a los extranjeros residentes allí, dice esta versión, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Según estuve investigando, los atenienses aparentemente eran ociosos. Había la gran cantidad del pueblo que estaba en las afueras de la ciudad, simplemente en el bochinche, en el hablar, en el averiguar, en el saber, en crear un nuevo Dios. Creían mucho en la filosofía. Uno empezaba a filosofar y venía todo el grupo, y después por otro lado, ahí no había mucho que hacer. Y yo no sé si eso les suena con algunas cosas que estamos viendo en este siglo, ¿verdad? Pero ahí no había mucho que hacer, nada más que esto. Vamos a ver quién viene con algo nuevo. Vamos a ver qué filosofa aquel. De hecho, hay corrientes que dicen que el apóstol Pablo lo que estaba hablando era de una muerte y resurrección espiritual. Que Pablo estaba filosofando, que no se refería a una muerte física, que no se estaba refiriendo a la muerte real y resurrección de los cuerpos, sino a algo más bien espiritual o una filosofía. Completamente alejado de la verdad. Eso todavía hay corrientes en medio del cristianismo que piensan eso. Eso es completamente alejado a la verdad. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo está hablando desde que es llamado va consecuentemente. O sea, hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor en todo lo que el apóstol Pablo está hablando. Y en muchas ocasiones el apóstol Pablo habla del cuerpo. De hecho, lo vamos a ver cuando lleguemos a 1 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 52. Cuando el apóstol Pablo está hablando de el cuerpo, de la muerte y resurrección de Cristo. El apóstol no está hablando de algo espiritual. No, el apóstol Pablo está hablando de algo tangible, de algo real. ¿Ok? El apóstol no está hablando de otra cosa, sino más bien de algo que es completamente real. Así que esta versión de que el apóstol estaba hablando de algo, estaba filosofando, se cae completamente. ¿Por qué? Porque el hilo conductor del apóstol Pablo es que está hablando de muerte y resurrección de los cuerpos. ¿Ok? Él no está hablando de otra cosa. Y es ahí donde el apóstol Pablo empieza a dar, a mi juicio, uno de los mejores discursos que el apóstol Pablo dio durante todo su ministerio. Es increíble cómo el apóstol Pablo empieza a conectar
todo lo que los atenienses piensan y creen, todo lo que los de Tesalónica pensaban, todo lo que de Berea pensaban, lo une todo en un discurso y termina diciendo: todo eso que ustedes andan buscando está en un solo lugar. Y ese es, atenienses, lo que ustedes han llamado al Dios no conocido. A ese que ustedes no conocen, de ese les estoy hablando yo. Y a mí me luce que la iglesia necesita predicar este evangelio. Porque hay mucha gente que cree que conoce a Dios. Dios mío, bueno, déjame cerrar la Biblia porque esto se va a oír muy fuerte y ya estoy terminando. Hay mucha gente que cree conocer a Dios, pero no lo conoce. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero no lo conoce. Y hay mucha gente que cree que Dios lo conoce a ellos, pero Dios no los conoce. Ojo con eso. Por eso Jesús dijo: en aquel día vendrán muchos y dirán: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice tal cosa, en tu nombre. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Apartaos de mí, que nunca os conocí. Yo creo que en todo lo que dijo Jesús no hay una cosa tan fuerte como esa. Apartaos de mí, que nunca, o sea, no un día, no 3 días, te conocí nunca os conocí. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de que Dios diga esto de nosotros. Por eso, no es lo mucho que usted puede hacer en Dios, sino lo que usted es. No son las muchas cosas que yo hago, sino quién soy. Usted puede estar lleno de dones, usted puede estar lleno de talentos, usted puede estar lleno, pero eso no es lo que te va a salvar. Eso te fue dado para que sea un instrumento con el cual tú sirvas al cuerpo y con el cual tú puedas llevar mucha gloria al Padre. Pero eso no es lo que te va a salvar. Ni dones, ni talentos, ni llamado va a salvar a nadie. Por eso no se lleve de que fulano, que echa fuera demonios, que hace aquello. Porque Dios respalda su palabra. Y si Dios tiene que usar al loco de la esquina, como decimos nosotros en mi país, para darte una palabra, para sanarte, Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que el loco de la esquina esté bien. Yo he visto y conocemos, por ejemplo, la historia de Luis Urbáez. Un evangelista increíble que Dios levantó en un tiempo, hace algunos años. Y aún descarriado fue una mujer, el pastor lo ha dicho muchísimas veces, con su hijo enfermo, en una ambulancia. Y cuando vio a Luis Urbáez, la detuvo. Y Luis Urbáez estaba borracho, descarriado. Y le dijo: por favor, ora por mi hijo. Y él le dijo: señora, yo estoy borracho. Ya yo no estoy sirviendo al Señor. Y la mujer le dijo: pero ora, por favor, que Dios te escucha. Y la historia cuenta que Luis Urbáez ahí mismo puso la botella a un lado y le dijo: Señor, perdóname porque tú sabes que yo no estoy bien. Pero yo quiero pedir que en tu misericordia tú sanes a este muchacho y lo levantes. Hermano, y el muchacho fue sanado y levantado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando va a hacer su obra, Él usa a quien Él quiere. Pero eso de que Dios usa a quien Él quiere no quiere decir que el vaso que Dios esté usando es un vaso que esté santificado. Tenga cuidado. Abra sus ojos espirituales y pida discernimiento al Señor. Pida discernimiento al Señor, porque yo puedo echar agua en cualquier vaso, pero eso no quiere decir que esa agua esté apta para tomármela o que ese vaso esté limpio. ¿Se entendió? Entonces, mucho ojo, hermano. Mucho ojo. Hermanos, llegamos al fin del capítulo 17. Le animo, ya no me queda más tiempo, yo le animo a que usted lea lo que el apóstol habla allí, el discurso que da a los atenienses. Es increíble aquel discurso que el apóstol da a los atenienses, cómo le habla desde la perspectiva de lo que él conoce. Una de las cosas que más me gusta del apóstol Pablo es que cuando él llegaba a un lugar, incluso él mismo lo dice más adelante, dice: al griego como griego, al judío como judío. A veces nosotros los creyentes estamos tan acostumbrados a estar en nuestro ambiente con otros creyentes que cuando estamos en un ambiente de alguien que no conoce al Señor, no sabemos ni cómo hablar.
No sabemos ni cómo vamos a predicar porque todo nuestro lenguaje es tan espiritual, tan elevado. Tenemos tantas palabras espirituales rebuscadas. Pero aprendamos con amor, que hay gente que probablemente no conoce nuestro lenguaje. Así que cuando usted vaya a hablar con esa gente, hable en un lenguaje que ellos le puedan entender. Hable en un lenguaje que ellos te puedan entender. El evangelio del Señor es sencillo, no lo compliquemos. La palabra del Señor es viva y eficaz. Ella hará el trabajo por el cual fue enviada. Gloria a Dios. Apartado de mí, hacedores de maldad. Así es, mi hermana Isabel. Qué duro y qué fuerte. Dice Madeline, nuestra relación con el amor con el que vivamos en nuestro diario vivir y nuestro respeto ante su presencia, definitivamente. Dice Dulce, está muy bueno el estudio, el pastor está bien representado. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno! La gloria es del Señor, me gozo. ¿Han aprendido algo hoy? De verdad que yo aprendí muchísimo preparando este estudio para todos ustedes. Y Belice, bendiciones del Señor para ti. Familia, gracias a todos por haberse conectado hoy. Espero que usted haya aprendido, haya crecido hoy. Espero que lo que hemos aprendido hoy lo pongamos en práctica y que usted salga de aquí bendecido, salga de aquí con una palabra que haya aprendido y que pueda poner en práctica. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, 8 de la noche. Dios mediante, el pastor estará por acá. Así que ya sabe. No se quede, nos vemos con el capítulo 18 del libro de Hechos. Estudie, lea, traiga sus preguntas, traiga su Biblia, traiga su libreta para que podamos compartir. Amén. Dulce dice amén, la hermana Cristina dice amén, Beni dice muy bueno, gracias y muchas bendiciones, amén Beni, que Dios te bendiga, gracias a ustedes, Wendy Santos, Dios te bendiga, Christopher, amén, Dios te bendiga más, nos vemos el domingo, familia, qué bendición, estoy feliz, emocionada de que el domingo nos vemos nuevamente de manera presencial. Si usted vive aquí en la ciudad de Greenville, le invito, acompáñenos, no se quede, le advierto, somos una iglesia diferente, pero la va a pasar bien, sobre todo, la palabra del Señor va a ser predicada tal cual está. No la vamos a alterar, no le vamos a poner, no le vamos a quitar. Te invito a que te unas con nosotros. 5 de la tarde vamos a estar allí. Todos son bienvenidos en casa. Amén. Todos son bienvenidos en casa de su presencia. Familia, les amo, les mando un abrazo. Nos vemos mañana, 8 de la noche, en el discipulado de casa de su presencia. Dios los bendiga. Feliz noche.